Ahí ven los que tienen media luz blanca, son los que tienen carga completa. Ya. Sí, sí, lo tengo. Sí, tampoco. Sí, yo, sí, sí. ¿Esa evaluación 3 que puse ahí por el planeta refiere? ¿Cuál? Evaluación parcial número 3, ¿esa? No, eso es algo que... Aún no. Sí, no, eso todavía no. La De hecho, a usted no le aparece. No, por eso que... Claro, sí, no, está oculto, así que no, eso es lo que traía cargado el agua por el material que trae por el defecto de acá. Claro. Yo lo modifiqué, o sea, no quise modificar eso, sino que creé una nueva actividad que puse evaluación número 2. Sí, sí, sí. ¿Profe, hay que descargar algo diferente ahora o va a ser una programación? Bueno, de lo Sí, que vamos a trabajar, ya ahí ustedes ya pueden entrar a la evaluación, ya. De ahí vamos a explicar en qué consiste, pero pueden descargar los dos archivos que están acá porque con eso vamos a trabajar. Ya. ¿Ya? De hecho, yo subí una planilla de programación que fue la que hicimos en clase. Sí, Obviamente no va con los cálculos que hicimos, eso ustedes lo tienen que ahora tienen que ir desarrollar en la planilla y va el indemnizado. O sea, el presupuesto, perdón. El presupuesto del proyecto. La evaluación número 2 dice. Vale. Sí, dice que la experiencia número 3, programación de un proyecto, evaluación número 2. Y ahí en esa actividad están los dos archivos que vamos a ocupar. Vamos a ir con, vamos a trabajar con un proyecto en blanco. Sí, cuidado. Ah, la plantilla de programación sale toda la cantidad. El estudio sale toda la cantidad. El presupuesto. Los formularios que bajó. Que dejó ahí el agua para explicar. Sí, mira, yo subí el presupuesto que ya está completo y el presupuesto de la licitación. Ya, nosotros que tiene con rendimiento, HD. Claro, yo subí la planilla de programación que fue la que creamos en clase. Esa no tiene. Ya, claro, esa. Que va con las ubicaciones, rendimiento, ya, la cantidad de trabajo, el nombre del día y en hora obra en HH, la dotación y la duración. Esto para que ustedes hagan los cálculos con los rendimientos, calculen cuántas HH, cuánta duración y cuánta dotación para cada una de estas. Ya, todos tienen proyección. Ya, bueno, en la configuración del proyecto lo primero que vamos a hacer acá, si ustedes se fijan, cuando ingresamos una tarea, ya por defecto estas actividades se programan de forma manual. Ya, entonces, primero vamos a configurar el proyecto para que todas esas actividades que nosotros vamos creando automáticamente se programen de forma automática y las fechas
no aparezcan inmediatamente y no tengamos que nosotros ir acá colocándole cada vez que creemos alguna actividad la opción de que esto se autoprograme. ¿Ya? Entonces, para hacer ese cambio, ustedes acá se tienen que ir a archivo, opciones, que está acá abajo. ¿Ya? Después se van a la ventana que dice programación y acá hay una opción que dice opciones de programación de este proyecto y dice nuevas tareas creadas. Ahí dice que todas las tareas nuevas se tienen que programar manualmente, entonces van a cambiar acá y van a colocar programar automáticamente. ¿Ya? Para que no tengamos que estar haciendo ese ejercicio de que cada vez creamos algo, colocarle autoprogramar, vamos a dejar por defecto que todas las tareas se programen de forma automática. ¿Ya? Aceptan y ahora si ustedes ingresan una tarea, por ejemplo tarea A, tarea B, C, D, F, G, H, todas se programan de forma automática. ¿Ya? Simplemente para poder optimizar el tiempo. ¿Ya? Archivo, opciones, programación, nuevas tareas programadas automáticamente. ¿Ya? Aceptar. ¿En qué parte del lado está lo que vamos a hacer por acá? ¿Cómo? ¿En qué parte del lado está lo que vamos a hacer? Está en la experiencia número 3, programación de un proyecto de licitación, y ahí dice evaluación número 2, y de ahí descarga los archivos con los cuales vamos a trabajar. Ya. Dentro de la configuración de proyecto también deberíamos generalmente configurar el calendario. ¿Ya? En este caso no va a ser necesario que lo hagamos. ¿Por qué razón? Porque nosotros vamos a cargar directamente el presupuesto del proyecto, ¿ya? Lo vamos a cargar como un número simplemente, ¿ya? Y además la cantidad de HH del proyecto, que la van a calcular obviamente, también la vamos a cargar como un dato simplemente, como un número, acá. Por lo tanto, no, en ningún lado se va a ver afectado que configuremos la jornada de trabajo, en este caso en 44 horas semanales. ¿Ya? Cuando genera algún inconveniente que no configuremos el calendario es cuando creamos recursos acá en la hoja de recursos, por ejemplo, un maestro, y ese recurso yo lo asigno, en este caso a una partida. Si no configuro el calendario, ese recurso se va a asignar por 8 horas diarias, que es la configuración que viene por defecto en el proyecto. ¿Ya? Si acá vemos el calendario, se fijan que el proyecto viene configurado en este caso con una jornada de 9 a 13 y de 15 a 19, que eso corresponde a 8 horas de trabajo al día. Por lo tanto, 40 horas semanales. ¿Ya? En este caso no nos va a generar ningún problema. Bueno, también, si se fijaron acá, yo creé un recurso de tipo trabajo y apareció otro tipo de moneda. Entonces, si le aparece un tipo de moneda que no sea pesos chilenos en su proyecto, ¿ya? También lo van a cambiar. Entonces, acá mismo en archivo, opciones, ¿ya? Mostrar, aparece el tipo de moneda. ¿Ya? Archivo, opciones, mostrar, y acá deberíamos colocarle CLP. Ahí está. ¿Ya? Solamente en el caso que le aparezca otro tipo de moneda, en este caso aparecía una moneda distinta a los pesos chilenos. ¿Ya? Aceptar. Ahí sí. Ya verifiquen eso. O sea, chucha puedo cambiar. Para que después no tengan ningún tipo de error. ¿Aquí? Ya. Bueno, para hacer la programación, ¿ya? Lo que vamos a hacer es cargar directamente el itemizado en project, ¿ya? Pero vamos a tener que revisar. Si revisamos el itemizado, tenemos una fase de instalación de faena, ¿ya? Sí, adelante. Después tenemos limpieza y despeje de terreno. Después tenemos el movimiento de tierra, que incorpora el movimiento de tierra de las pilas y el movimiento de tierra general del subterráneo del edificio. Y después, cuando pasamos a la obra gruesa, tenemos directamente los hormigones, y acá tenemos en ese grupo todos los hormigones del proyecto: hormigones de plantillado, hormigones de fundación, hormigón de muros, radieles y losas. ¿Ya? Lo mismo con el acero, tenemos una sola partida que dice acero para hormigón armado, pero no está clasificado ni por fases, ni por pisos, ni por elementos. ¿Ya? Por lo tanto, acá, para los hormigones, para la encerradura y para los moldajes, vamos a tener que generar aquí algunas modificaciones, ¿ya? Principalmente en la secuencia constructiva. Por lo tanto, acá lo que vamos a hacer, vamos a
agrupar el proyecto y vamos a crear fases constructivas, obviamente para que eso se pueda programar. ¿Ya? Porque como está acá, fíjense, hormigón de muro y losa, si lo traspasamos tal cual a Project, sería una pura partida, pero ese hormigón de muro y losa incorpora distintos ejes, puede incorporar a lo mejor distintos niveles, ya por lo tanto no lo vamos a poder programar de esa forma. Sin que eso después nos genere un problema cuando estemos ejecutando el proyecto. Ya tenemos que hacer un mayor desglose, en este caso de agrupación, para ver cada una de esas partidas. ¿Ya? Lo mismo para la voluntad. ¿Ya? Entonces, acá vamos a copiar el dinamizado. ¿Ya? Vamos a trabajar acá hasta la onda para gruesa, que sería hasta la cubierta. ¿Ya? Hasta el ítem 72 vamos a copiar y lo vamos a pegar directamente en Hasta el ítem 72 y completa de agua lluvia. Sí, tiene. hasta la fila 72 considera todo lo que va a la casa, porque ya después pasamos al revestimiento de fachadas, pavimentos interiores y exteriores, cielos, revestimientos exteriores, pintura. Entonces hasta ese ítem considera todo lo que va a la casa. ¿Ya? Después cuando les dé el trabajo igual vamos a eliminar algunas cosas. ¿Ya? Entonces aquí copiamos todas esas partidas y directamente las vamos a pegar acá en el proyecto. ¿Ya? Control C, control V. ¿Ya? Ahí ya tenemos todas las actividades correspondientes, que es lo que vamos a tener que programar. ¿Ya? Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a crear los grupos y vamos a ir ordenando cada una de las actividades y los grupos de actividades para que obviamente después sea más sencillo programar esto. ¿Hasta qué punto llegó, profe? ¿Cómo? ¿Hasta qué punto llegó? Hasta la fila 72. No, 73. Hasta la 72, sí. Sí, 73 sale en alguno. ¿73? Si no, es que algunos salen diferentes. Le sale distinto en el archivo de descarga. Ya, pero hasta el ítem, nosotros trabajamos por ítem, hasta el ítem 8.6. ¿Ya? Desde el 1 hasta el 8.6. Aquí está. Claro, es que yo acá estoy viendo, sí, tienen razón, yo acá estoy viendo la planilla de programación y me imagino que ustedes están viendo el presupuesto y en el presupuesto es hasta la 73. Claro. Sí, porque yo eliminé una fila. No, 3 puntos. Ya, pero Te lo hasta ponen en el ítem programación. 8.6. ¿Ya? Pero Bueno, con cualquiera de los dos, porque sí, con cualquiera de los dos, pero es hasta el ítem 8.6. yo le hice con eso. No, Ya, también vamos a cargar directamente el presupuesto. Ya, por lo tanto, ahora ya, la idea es que también sigan el mismo orden. Acá en Project lo que tenemos que visualizar acá es la columna costo. Por lo tanto, acá al final dice agregar nueva columna, ahí van a pinchar esa flecha y van a escribir acá costo, para que carguemos directamente el presupuesto según el presupuesto oficial que yo subí y lo vamos a cargar directamente acá a la programación. ¿Ya? Costo. Y ahora nuevamente siguiendo el mismo orden, en este caso la primera fila es lo que dice instalación de file y trabajos preliminares. Ustedes van a copiar acá en el mismo orden hacia abajo hasta el ítem 8.6. Acá la fila completa, la columna completa de presupuesto de cada una de esas partidas. Control C, la tienen que pegar nuevamente en el mismo orden. Acá, control V. La 3.3. ¿Y se va a iniciar la evaluación? Ya, ahí después tienen que verificar que efectivamente no se hayan solido las celdas y todo. ¿Ya? Si se fijan acá los resúmenes, que son los títulos, van a quedar en cero. ¿Ya? Porque eso después cuando nosotros hagamos el agrupamiento se va a ir calculando de forma automática. ¿Ya? Bueno, acá también le pueden eliminar el formato, quitar esos colores si ustedes quieren. Acá también quitar los colores. ¿Ya? Para que después empecemos a hacer el agrupamiento. Entonces ya tenemos disponible la columna costo. Después, acá la columna que dice nombre de los recursos, como en el proyecto de esta programación, no vamos a asignar recursos, no es necesario que esté visible, así que si la quieren eliminar, acá con el clic derecho le colocan ocultar columna. ¿Ya? Lo mismo con la columna que dice predecesora. Si no la vamos a utilizar, ustedes la pueden ocultar, lo van a pagar también. Clic derecho y le colocan ocultar columna. ¿Ya? Y acá al final tenemos que agregar las HH que ustedes van a calcular para este proyecto, en este caso en la columna trabajo.
¿Ya? Por ahora está todo en cero, porque en este archivo por lo menos creo que no dejé el archivo en blanco. ¿Ya? Pero creo que en clase habíamos calculado varias partidas. ¿Ya? Sí, calculamos lo que es La excavación, por ejemplo. activaciones, montajes y acero estructural, acero con hormigón y estructura de acero. Esas cuatro revisamos. Ya habíamos calculado la excavación. Algo pasó. Claro, la excavación, los radieles, excavación, radiel y lo que es el acero estructural, las dos partidas. Ya, en clase habíamos calculado la cantidad de HH para el montaje, ¿o no? Para Hormigón, o sea, Enfierrador. excavaciones y montaje. Sí. Ya, para la excavación, ¿cuántos HH habíamos calculado? En excavaciones me sale el HH Por eso de 170, la 1 está más secando, ¿no? Con los dos. 166. Por mismo que decía el contexto. Desde el 1, ítem 1. HH 170.76, rendimiento 260 metros cúbicos al día, rendimiento unitario 0.025, HH 170 y HD 18. Ah, claro, 170 HH partido por 9. Ya. Entonces ahí voy a colocar un dato, que es lo que habíamos calculado en clase. ¿Ya? Para la excavación habíamos considerado un rendimiento de 260 metros cúbicos al día para una excavadora, ya lo que nos daba 170 HH. Entonces ahí la idea es que ustedes cuando después calculen en su planilla de rendimientos, ya tengan acá el dato de todas las HH, de todas las partidas que yo les voy a pedir calcular, copien la columna completa y la peguen acá en la columna trabajo. ¿Ya? Y ahí automáticamente vamos a tener ya cargado el presupuesto y vamos a tener cargada la cantidad de trabajo, ¿ya? Asociado a las partidas del proyecto que ustedes van a tener que trabajar. ¿Ya? Ya, después de eso, lo que tenemos que hacer es ir agrupando el proyecto. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a crear es el grupo principal, que en este caso se va a llamar Centro de Radioterapia Hospital Ezequiel González Cortés. Por lo tanto, acá, al principio, tenemos que insertar una tarea. Perdón. Vamos a insertar una tarea acá. Ya que vamos a colocar acá edificio, Centro de Radioterapia, Hospital Ezequiel González Cortés. ¿Ya? ¿Qué se va a ser el título de nuestro proyecto? Para que acá lo dejemos como un resumen, en donde va a aparecer acá la duración total del proyecto, la fecha de comienzo, la fecha de término, el presupuesto del proyecto y la cantidad total de HH del proyecto. Ese sería nuestro resumen general. ¿Ya? Ya, después tenemos que ir agrupando el proyecto. Entonces, por ejemplo, tenemos el primer grupo que es instalación de falla y trabajos preliminares. Ya, todas estas actividades que están dentro las tenemos que agrupar dentro de ese grupo. Ya, entonces, acá tenemos que seleccionar el grupo de tareas que corresponden, en este caso, desde la fila 3 hasta la fila 9. Ya, y para dejarlas dentro del grupo, tenemos que apretar el botón que dice acá tarea, aplicar sangría a la tarea. ¿Ya? Y ahí ya estamos creando un subgrupo. ¿Ya? Automáticamente ahora el presupuesto se va a calcular de forma automática porque ya Project considera que ese título corresponde a un grupo. ¿Ya? Obviamente esos 39 millones corresponden a la suma de todas las partidas que están dentro de esa agrupación que acabamos de hacer. ¿Ya? Después tenemos limpieza y despeje de terreno, ahí también tenemos todas estas partidas que corresponden al grupo limpieza, por lo tanto ahí también la van a agrupar dentro con el comando aplicar sangría. ¿Ya? Entonces todos estos grupos deberían quedar al mismo nivel. Ya, instalación de faena, limpieza y despeje de terreno, después seguimos con el movimiento de tierra. Acá también esto lo vamos a tener que agrupar dentro de movimiento de tierras. ¿Ya? Ahí tenemos proyectos de activaciones, tenemos nivel hidrosado, activación, excavación, retiro excedente y rellenos. ¿Ya? También ese sería el nuevo grupo. ¿Ya?
Después tenemos la obra gruesa, entonces acá tenemos que agrupar los hormigones, el acero estructural, los tabiques y todo lo que tenemos de ahí hacia abajo. ¿Ya? Pero esta va a ser la parte que vamos a tener que reestructurar porque de la forma que está, ¿ya? No la vamos a poder programar porque va a quedar muy general. ¿Ya? Lo podríamos programar de esa forma, ¿ya? Pero obviamente eso implica tener un menor control sobre después cuando el proyecto esté terminándose. No vamos a poder llevar un control más minucioso del avance porque en realidad acá tenemos todos los hormigones, ¿ya? En una sola o en dos partidas, ¿ya? Hormigón de fundaciones, hormigón de muro y luz, ¿ya? Entonces de ahí hacia abajo los tabiques también los vamos a agrupar, ¿ya? Tabiques de yeso cartón. Los tabiques también los vamos a agrupar en el grupo tabiques de yeso cartón. Después dice blindaje con consideraciones del búnker. Eso lo vamos a considerar en la programación, pero después cuando les dé el trabajo lo vamos a eliminar. Ya, pero por el momento lo vamos a dejar ahí. La impermeabilización también la vamos a dejar acá en la programación por el momento, pero también después la vamos a eliminar cuando yo les dé las indicaciones del trabajo. ¿Ya? Finalmente la cubierta también la vamos a agrupar acá. ¿Ya? Y acá lo que deberíamos hacer es agrupar tabiques de yeso cartón dentro de tabiques. Profe, ¿ahí entiende el tiro que es la de arriba? Cuando usted agrupa, ¿entiende que es la de arriba? Todo lo que colocaste ¿La unitario o subtotal? Cuando usted agrupa, usted marca, selecciona, ¿cierto? ¿Sí? Y el Excel entiende, o sea, entiende el tiro que es la lista, el título que está arriba, o porque... Claro, sí, asume que es la que está arriba. ¿Ya? Pero obviamente la que vamos a dejar como título no tenemos que seleccionar, porque si la seleccionamos vamos a entender que es la de más. Claro. Ya entonces ahí agrupamos tabiques de yeso cartón dentro de tabiques. ¿Ya? Y nos quedaría ahora organizar bien lo que corresponde a todo lo que es obra gruesa. Entonces ahí vamos a tener fundaciones, vamos a crear también un grupo que se va a llamar muros, un grupo que se va a llamar losa, y dentro de cada uno de esos grupos vamos a colocar los hormigones, la enferradura y los moldajes. ¿Ya? Entonces acá en este punto, agrupamiento del proyecto y creación de fases constructivas, vamos a tener una fase de fundaciones. ¿Ya? Después una fase de muros, después otra fase que le vamos a llamar vigas y losas. ¿Ya? Y dentro de cada uno de esos grupos vamos a tener acá enferradura, moldaje, hormigón. ¿Ya? Lo mismo para los muros, enferradura, moldaje, hormigón, y para las vigas y losas lo mismo, enferradura, moldaje y hormigón. Y de esa forma lo vamos a poder programar, ¿ya? Y vamos a poder tener una secuencia, porque así como está, imagínense, tenemos que construir primero, por ejemplo, la enferradura, ¿ya? Después los hormigones los tenemos más arriba y el moldaje lo tenemos acá, entonces vamos a generar un desorden en la secuencia de actividad, ¿ya? Entonces acá nos vamos a enfocar ya en trabajar. Vamos a insertar acá algunas tareas. Para insertar esas tareas tienen que ustedes colocar acá seleccionar un rango de filas, ¿ya? Y con el clic derecho, bueno, vamos a insertar más de una fila. Con el clic derecho le colocan acá insertar tarea, ¿ya? Entonces tenemos obra gruesa, ¿ya? Ahí hay una celda que dice hormigones, ya en este caso la vamos a cambiar y le vamos a colocar fundaciones. ¿Ya? De ahí en las fundaciones vamos a tener nuevamente armadura, moldaje y hormigón. ¿Ya? Armaduras, moldaje y hormigón. ¿Ya? Entonces, estas tres actividades las vamos a agrupar dentro de fundaciones, y fundaciones lo vamos a agrupar dentro de obra gruesa. ¿Ya? Entonces ahí tenemos obra gruesa, fundaciones, armadura, moldaje y hormigón. ¿Ya? Después tendríamos que crear el grupo de los muros. ¿Ya? Ah, y nos va a faltar algo. Porque también tenemos acá los radieres. Entonces vamos a tener que crear un grupo también de los radieres. ¿Ya? Allá mismo fundaciones, entre medio,
Vamos a colocar acá los radiales, claro, se me estaba yendo, pero ahí lo vamos a colocar. Y los radiales también van a tener lo mismo, enterradura, ya, moldaje quizás no, y hormigón. ¿Ya? Ya, entonces fundación, armadura, moldaje, hormigón, después vamos a colocar acá radiales. Lo mismo, armadura, moldaje, hormigón. Ya, el moldaje lo vamos a mantener. Ya de ahí vamos a verificar en los planos si efectivamente tenemos moldajes para los radiales. Me imagino que no, pero de todas formas lo podemos mantener. ¿Ya? Acá lo que deberíamos hacer, fíjense que en fundaciones no está al mismo nivel que radiales, pero en el agrupamiento que estamos haciendo deberían estar al mismo nivel. ¿Ya? Entonces, para llevarlo al mismo nivel, acá simplemente deberían seleccionar la celda donde tenemos radiales y apretar ahí el botón que dice aplicar sangre. Ya da lo mismo que ya tengamos agrupado esa celda. ¿Ya? Igual la podemos desplazar hacia el lado derecho. ¿Ya? Simplemente seleccionando donde dice radiales y le colocamos acá aplicar sangre. Entonces ahora si se fijan ya lo tenemos al mismo nivel. ¿Ya? Si se equivocaron y le dieron un nivel más adentro, no hay ningún problema. Simplemente lo seleccionan y ahora le colocan dar sangría hacia el lado izquierdo. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos todo esto al mismo nivel. ¿Cómo verifican que está al mismo nivel? Es que si cierran todo esto, deberían quedar visibles acá fundaciones y radiales. ¿Ya? Después vamos a crear el tercer grupo que corresponde a los muros. ¿Ya? Acá mismo, en los muros también vamos a colocar la armadura, el moldaje y el hormigón. ¿Ya? También lo vamos a crear como grupo y después lo vamos a colocar al mismo nivel de radiales. ¿Ya? ¿Cómo hace acá? Exactamente. Y nos falta un grupo. Vamos a insertar de nuevo. Nos falta el grupo vigas y losas. Vigas y losas, lo vamos a tener para afuera. Ya, las tareas acá serían armadura, moldaje y hormigón nuevamente. Ya, a lo mejor acá el orden sería distinto. Sería moldaje, armadura y hormigón. Ya eso después lo podemos corregir. Exacto. Armadura, viga y losas sería armadura, moldaje, hormigón. ¿Ya? Podemos cambiarle el orden después si queremos. Moldaje, armadura y hormigón. Ya, simplemente para tener un orden después la secuencia de constructiva. ¿Ya? También tenemos estructuras. Entonces vamos a crear el grupo acá, después de todo esto, ¿ya? Un nuevo grupo, y le vamos a llamar acá estructuras de acero. Estructuras de acero, ¿ya? Que va a estar al mismo nivel de muros, vigas, ¿ya? Y acá la partida le vamos a llamar, tal cual como está en el itemizado, estructuras de acero. ¿Ya? Ahí sí. Estructuras de acero. Ahí ya tenemos lista la secuencia de obra gruesa. Ya, la construcción es de un piso, recuerden, así que ya con eso, si esto fuera un edificio, esa secuencia le tendríamos que colocar acá, por ejemplo, aparte de las fundaciones, ya después acá le tendríamos que colocar primer piso, segundo piso, tercer piso, y todo llevaría muros, vigas y losas, ya, de ahí hacia arriba. ¿Ya? Y en el piso, en los subterráneos o en los pisos menores al primer piso tendríamos solamente alguna diferencia, pero de ahí hacia arriba sería la secuencia constructiva siempre muros, viga y losas. ¿Ya? Todo eso debe ser un más estable.
estructura de acero y dentro de la partida que se llama igual. Y lo demás, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a los precios? ¿Lo vamos a Sí, lo demás lo vamos a dejar ahí mientras tanto porque lo que vamos a tener que hacer después ya es, por ejemplo, vamos a tener que distribuir en este caso el presupuesto, ¿ya? Porque, por ejemplo, acá hormigón de muro y losa en el presupuesto estaba todo junto, ¿ya? Entonces lo que vamos a tener que hacer ahora en el hormigón de muro y el hormigón de losa vamos a tener que hacer una distribución acá del presupuesto que teníamos considerado que eran esos 69 millones, ¿ya? Pero eso va a ser una estimación solamente, ya lo mismo que no sea exacto, pero obviamente la suma de ambos tiene que dar esos 69 millones de pesos, ¿ya? Idealmente lo que deberíamos hacer es verificar las ubicaciones, ver cuánto volumen de hormigón tenemos en los muros, cuánto tenemos en las losas y ahí hacer la distribución de acuerdo a las ubicaciones, ¿ya? Pero creo que en este presupuesto no tenemos las ubicaciones, o sea, tenemos la ubicación general, hormigón de muro y losa, que son 519 metros cúbicos, pero no sabemos acá cuánto es de cada uno, ¿ya? Pero el trabajo uno dice ahí tienen los volúmenes estimativos, entonces ahí pueden comparar si están cerca de estos 519 y ocupar los datos que ya ustedes habían calculado previamente, ¿ya? Ya, acá vamos a tener que hacer las fundaciones, ¿ya? Porque miren, tenemos el plantillado, ¿ya? Entonces el hormigón del plantillado acá en el grupo de fundaciones, ustedes van a insertar una tarea que le vamos a colocar acá en plantillado, ¿ya? Y al hormigón le vamos a colocar, para que no haya confusión, hormigón de fundaciones o hormigón de fundaciones, ¿ya? En plantillado, armadura, moldaje, hormigón de fundación. Y de ahí en adelante vamos a dejar armadura, moldaje, hormigón. ¿Sí? plantillado, armadura, montaje y Hormigón. hormigón fundación? Sí. Hormigón fundación, montaje y montaje. Sí, sí. Esas son las fundaciones, plantillado, armadura, montaje y hormigón fundación. Exacto. Sí. ¿Y a la 10 le vamos a hacer lo mismo, profe? No. No, porque tiene plantillado. Plantillero, armadura, moldaje, que lo vamos a mantener por ahí, y hormigón. Ya, el resto va a quedar tal cual. ¿Ya? Se fijan, lo único que hicimos fue estructurar solamente lo que corresponde a los hormigones, el moldaje y la enferradura. ¿Ya? ¿Cómo lo estructuramos? En este caso por elementos constructivos que obviamente van en un orden lógico constructivo. ¿Ya? Entonces, de esa forma nos va a ser más sencillo poder programar esto. ¿Ya? Bueno, ahí después ustedes cuando ordenen esto deberían colocar ahí el presupuesto del emplantillado, que lo teníamos más abajo. Ya, acá está, hormigón de emplantillado. Ya el presupuesto eran 727.000. Ya entonces acá le pueden colocar el presupuesto y esa partida, como ya la tenemos más arriba, aquí la podrían eliminar. ¿Ya? Porque ya en realidad la trasladamos al principio en la fase de fundaciones. Sí, porque el presupuesto lo copié y lo pegué acá. Entonces la otra la borré porque en realidad ya estaba metida. Tú te mereces algo mejor. Armadura de fundaciones. Ya. Acá lo que deberíamos ver es consultar las ubicaciones, multiplicarla por el precio unitario que está cotizado acá en el presupuesto y colocarle el monto. ¿Ya? Todo lo que sea armadura, ya sea de fundaciones, de radieres, de muros, de viga y losa, ya debería sumar lo que está acá en el presupuesto. En este caso es 120 millones de pesos. Ya, entonces ahí ustedes van a hacer la distribución. ¿Ya? ¿Qué criterio consideran? Bueno, la ubicación. ¿Ya? Para que haya la distribución correspondiente. ¿Ya? Yo los compré cuando recién llegaron. Eso va a ser tarea de ustedes, hacer la distribución de presupuesto en cada una de las partidas que acabamos de crear. ¿Ya? Vamos a cerrar esto.
Voy a borrarlo. Después le cargamos fundaciones, hormigón de fundaciones, lo vamos a borrar. Acero estructural. También lo vamos a borrar. Ahí sí. Ya, entonces, la estructura del grupo del proyecto, ustedes deberían estar de esta forma: instalación de faena, trabajos preliminares, limpieza y despeje de terreno, movimiento de tierra, obra gruesa, que ahí ya tenemos toda la secuencia que les acabo de mostrar, tabiques, blindaje, consideraciones de búnker, impermeabilización y cubierta y hoja lateral. ¿Ya? Además de eso, todo esto ustedes lo tienen que agrupar dentro del título que le programa edificio Centro de Radioterapia. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos creado el grupo principal del proyecto. Ese presupuesto que aparece acá, que de momento aparecen 424 millones, ¿ya? Debería darles, en este caso, el presupuesto, considerando el presupuesto oficial. ¿Ya? Tendría que cuadrar los valores, ¿ya? Considerando todo lo que yo les voy a definir de ahí cuando les dé el trabajo. ¿Ya? Entonces ya con esto tenemos ya la estructura definida de la programación para poder empezar a programar esto. ¿Ya? Acá podemos ya ir generando cuál es la secuencia constructiva. ¿Ya? Y además también ingresar los hitos. ¿Ya? Entonces acá vamos a ingresar un hito al comienzo y un hito al final. ¿Ya? El hito es término, en este caso le vamos a llamar acá término de obra gruesa. ¿Ya? Y los hitos corresponden a acontecimientos importantes dentro de la programación del proyecto y que nos permiten poder posteriormente controlar. Entonces, para crear hitos, en este caso, lo que tenemos que definir es que ese hito debe tener una duración igual a 0 días. Por lo tanto, acá ustedes le colocan 0 y automáticamente se va a transformar en un hito y nos va a aparecer acá en la programación de las actividades una fecha de control. ¿Ya? Término de obra gruesa. Y al principio vamos a crear un hito que le podemos llamar, por ejemplo, inicio de proyecto. ¿Ya? O entrega de terreno, ahí como ustedes le quieran llamar. ¿Ya? Inicio de proyecto, que también le vamos a dar una duración de 0 días. Simplemente es para que en la gráfica acá de la programación nos aparezca la fecha de inicio como un hito, ¿ya? Y la fecha de término de la obra gruesa del proyecto como otro hito. ¿Ya? También 0 días. Claro, también le tienen que dar una duración de 0 días al hito de inicio. Entonces lo agregamos ahí, queda ahí o va a quedar en No, eso queda ahí. Ustedes cuando cierran todos los grupos, ya los hitos deberían dejarlo visibles, en este caso al nivel de los grupos. Ya, sería, a ver, si cierro eso, ya, ahí sería. Los dos hitos que acabamos de crear tienen que estar en el mismo nivel que los grupos, ya para que no desaparezcan de la programación, porque si yo los dejo dentro de algún grupo, por ejemplo, término de obra gruesa, lo dejo dentro, va a desaparecer. Profe, ¿me podrías mostrar un poco los tabiques? Entonces lo dejan, sí, mentira, lo dejan al mismo nivel de los grupos. ¿Ya? Ahí sí, lo mismo con el del comienzo. ¿Quieren ver los tabiques? Sí. Ahí está. Ah, ¿qué te pasa? Ya. Sí, así como los tengo yo. Ya. Para todo esto que corresponde a toda la obra gruesa del proyecto, el plazo que vamos a considerar va a ser de 7 meses. 7 meses. Exacto. ¿Ya? 7 Ese es meses. un plazo para poder programar el proyecto, por lo menos en la fase de obra gruesa que considera todo esto. ¿Ya? Estamos midiendo acá por si acaso la instalación y todo lo que va complementando a la obra gruesa. ¿Ya? 7 meses de plazo. Por eso siempre las instalaciones se les deja los subcontratos para que realicen los requisitos, aparte los datos, siempre hacen como aparte. Claro, o sea, la fase de instalación es una fase que va acá desarrollándose a lo largo de todo este plazo. Claro. Van de la mano. Entonces, para poder programar eso, basta con que acá al final le coloquemos, por ejemplo, instalación eléctrica, instalación de clima, instalación sanitaria, ¿ya? Y las dejemos como actividades que se ejecutan durante todo el periodo. ¿Ya?
Porque de lo contrario, si quisiéramos agregar las instalaciones acá a la programación, Ocupo 26 por metros. ejemplo, acá, Muy enredado. claro, tendríamos que considerar lo siguiente: fundaciones, o sea, perdón, por ejemplo, muros, armadura, después canalizaciones eléctricas, ¿ya? Entonces, en toda la obra gruesa tendríamos que incorporar dentro lo que corresponde a las instalaciones, ¿ya? Y empezaríamos a agregar muchas partidas a la programación, que la podríamos perfectamente agregar acá al final como una sola partida general de instalación, ¿ya? Pero obviamente, si lo queremos controlar de forma más detallada, acá deberíamos agregar la instalación. Ya se puede de las dos formas, ¿ya? Eso obviamente lo definen ustedes. ¿Ya? Y también, también lo definen de acuerdo a cuál sea el nivel de detalle que ustedes quieren llevar el control de la programación. Ya, bueno, veamos acá las fundaciones. Ya, lo que vamos a hacer ahora, vamos a empezar a vincular y a definir cuál va a ser la secuencia constructiva de este proyecto. Entonces acá nos vamos a enfocar en la obra de Se lleva a cero. ¿ya? Primero acá tenemos plantillado, armadura, moldaje y hormigón. Acá la secuencia constructiva de esto va a ser lineal. Vamos a tener primero el emplantillado. Ya podemos programar ahí, por ejemplo, la armadura, si se van a ir prearmando y se van a instalar con una grúa, por ejemplo. La podemos programar como fin comienzo o la podemos programar como comienzo y darle un desfase. ¿Ya? Eso obviamente depende de cuál sea el plazo que hay disponible y cómo ustedes van a ejecutar posteriormente esa fase constructiva. Pero en general esto va a ser lineal, por lo tanto acá primero se va a ejecutar el emplantillado, después la armadura, el moldaje y el hormigón. ¿Ya? La secuencia va a ser ya en forma de escalera, pero no necesariamente tiene que ser así. Si ustedes quieren adelantar alguna partida, cuando hagan la programación, si la secuencia de ese tipo les da un plazo quizás más prolongado que el plazo que tienen disponible, ustedes tendrían que ver la forma de cómo adelantar quizás la ejecución del proyecto, porque imagínense que esto igual es un edificio en área, son aproximadamente 500 metros cuadrados, entonces, por ejemplo, si ustedes lo programan de esta forma, deberían terminar todo el emplantillado para meter recién ahí a la enfierradura. ¿Ya? Entonces, podríamos decir que a medida que se avanza con cierta parte del emplantillado, ya podemos ir avanzando con la enfierradura, que sería lo más óptimo, porque son igual, es buena superficie, buena cancha de trabajo, 500 metros cuadrados. ¿Ya? Entonces, de esa forma, lo que ocurre es que van reduciendo los tiempos, ¿ya? Van adelantando trabajos, obviamente, ¿ya? Pero lo tienen que programar de tal forma que también, por ejemplo, que la cuadrilla de la enfierradura no quede sin cancha, por así decirlo, para seguir trabajando. Entonces ahí tienen que ver ustedes la forma óptima de que todos los recursos se estén aprovechando idealmente en un 100%, ¿ya? Y no haya recursos o cuadrillas que sean improductivas, ¿ya? Bueno, acá las duraciones, ustedes las van a tener que calcular. Ya, de momento yo voy a inventar duraciones. Pensemos que en la fase de fundaciones vamos a trabajar de los 7 meses, más o menos vamos a tener ya el movimiento de tierra, ya vamos a tener, creo que habíamos calculado una duración, 20 días creo. ¿Movimiento de tierra? Sí, cuando calculamos la HH de las excavaciones. La excavación tenemos el HH 170. Ya eran 170 HH, de partido por 9, son 18 hombres días. O sea, 18 días, si consideramos en ese caso la excavación con una excavadora, eran 18 días en faena de excavaciones. Excavación es 18, Claro. Entonces, acá lo que tenemos que definir es lo siguiente. Por ejemplo, en todo lo que es movimiento de tierra, aproximadamente vamos a tener un mes. ¿Ya? En la excavación masiva nos dio 18 días, pero si ahí consideramos los días sábado y días domingo, finalmente es un mes. ¿Ya? Un mes solamente en movimiento de tierra. ¿Ya? Dentro de esto teníamos también las pilas desorganizadas. ¿Ya? Entonces ahí las pilas vamos a tener, ¿ya? Aparte del mes de excavaciones, ¿ya? Podríamos tener otro mes o
parte, o sea, a lo mejor 3 semanas, en lo que es la construcción de las pilas. Por lo tanto, ya llevaríamos 2 meses solamente en lo que es excavación masiva y las pilas de sobralzado. ¿Ya? En la instalación de faena y en los trabajos preliminares, ya, ahí ustedes van a definir cuánto tiempo, pero en la instalación de faena podríamos tener 1 o 2 semanas quizá. ¿Ya? La limpieza y despeje de terreno podríamos tener también un par de semanas más, 1 o 2 semanas más. Pero igual cuando uno va realizando el proyecto, va jugando con los días, a veces depende de la programación. Claro, sí, la idea es que ustedes ahí vayan realizando y vayan definiendo esos plazos. Pero si se fijan ya, entre instalaciones de faena, limpieza y despeje de terreno y el movimiento de tierra ya llevaríamos 3 meses. ¿Ya? Quedarían 4 meses disponibles. Entonces, la obra gruesa, ya, acá en la obra gruesa ustedes deberían considerar los otros 4 meses que nos quedan disponibles. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, las fundaciones, considerando el plazo que queda disponible, en fundaciones deberían considerar a lo menos unas 3 semanas. ¿Ya? Después muros quizás, o en radiera después un par de semanas más, 1 o 2 semanas quizás, en muro a lo menos 1 mes, o quizá un poco más, 2 meses, y en viga y losa el tiempo restante. Entonces con esos plazos teóricos que estoy indicando, más o menos se tendrían que ajustar a los 7 meses. ¿Ya? Los 7 meses son. Claro, el último mes sería, por ejemplo, para lo que es estructura de acero, que eran 1200 kilos, entonces una estructura pequeña. ¿Ya? Los tabiques son solamente tabiques interiores, ¿ya? Solamente la obra gruesa de los tabiques y la cubierta. ¿Ya? En este caso, la cubierta es pequeña también porque si se acuerdan del edificio, está enterrado y la parte que se accede solamente al edificio es la que tiene estructura y tiene cubierta. Esto es una estructura pequeña. ¿Ya? Entonces tendrían acá, por ejemplo, 1 mes en la tabique y cubierta, unos 3 meses de algo de lo que es obra gruesa y de ahí hacia adelante, hacia más atrás, perdón, tendrían el movimiento de tierra y en las pilas a lo menos 2 meses. ¿Ya? Ese sería como un plazo estimativo. Entonces lo voy a colocar acá para que vayan apuntando todo esto. Ya, por si acaso, todos los plazos que he ido mencionando ya son estimaciones que yo estoy haciendo solamente. Ustedes tienen que hacer con cálculo y respaldar eso. Ya, si alguien me dice, profe, es imposible hacer esto en 7 meses, acá tenemos los cálculos, los rendimientos y todo lo que hay que hacer. Ya, y obviamente me validan que no se puede en 7 meses, yo les creo y les puedo con 7. ¿Ya? Por lo tanto, esto que estoy dando ahora simplemente es una estimación a mi criterio. ¿Ya? Alguien me podría decir, no, pero usted está loco, en 7 meses es imposible construir eso. ¿Ya? Podría ser. ¿Ya? Pero en realidad acá nadie tiene la verdad, yo tampoco tengo la verdad. ¿Ya? Entonces, la idea es que ustedes evalúen esto, lo estudien, lo analicen. Es que depende de ustedes, depende que da la duración, cuántos días, y ahí uno da el mejor. Claro, yo les estoy dando acá. Porque 7 meses se puede realizar, pero con más tiempo, con más personas. Depende de los recursos. Voy a copiar esto. Para no escribir en la pizarra. Ya. Instalaciones de faena y trabajos preliminares. Acá recuerden que la duración que considera son días hábiles. Por lo tanto, acá por ejemplo, si yo coloco 10 días, quiere decir que son 2 semanas de plazo. ¿Ya? Así que ojo con eso también. ¿Ya? Limpieza y despeje de terreno le voy a colocar acá, a ver, 1 semana, 2 semanas también. Por lo tanto, ahí llevaría un mes de instalación de faena y limpieza y despeje de terreno. ¿Ya? 10 días. Ella, 10 días. 10 días. ¿Ya? Puede ser que estas 2 fases se desarrollen de forma simultánea o que se puedan trasladar entre sí. ¿Ya? Quizás no es necesario terminar la instalación de faena para poder hacer el retiro de construcciones provisorias, retiro de luminaria y otras cosas que aparecen en el itemizado.
¿Ya? De hecho acá dice retiro de luminaria, retiro de mobiliario exterior existente, reubicación de letreros, demoliciones, limpieza, adecuaciones funcionales y obras provisionales, que corresponde a todo lo que obra en Palmas principalmente. ¿Ya? Entonces perfectamente esas actividades podrían ser o desarrollarse de forma simultánea. ¿Ya? Después, en el movimiento de tierra, acá tenemos ya una gran parte del proyecto. ¿Ya? Ese ítem considera la ejecución de las pilas y considera la excavación del subterráneo. ¿Ya? Entonces, en la excavación masiva tenemos 20 días aproximadamente, más el plazo de la construcción de las pilas. Entonces acá, en días hábiles, si coloco 30 días hábiles, ¿cuántos meses serían? 40 días serían 2 meses. ¿Ya? Ah, ok. Bueno. Entonces acá tendríamos un mes. ¿Ya? Y acá tendríamos el movimiento de tierra y en la ejecución de las pilas 2 meses. ¿Ya? Después tendríamos todo lo que es obra gruesa. ¿Ya? Acá ya llevamos 3 meses. Obra gruesa, acá le podemos colocar, por ejemplo, unos 3 meses por mano. Entonces serían acá días hábiles, serían 60 días. ¿Ya? Que equivale a 3 meses. Chao. Hasta ahí llevamos 6 meses. Y para todo el resto, que serían los tabiques, la cubierta de la estructura, un mes. Pero ojo, podría ser más tiempo, pero no quiere decir que esto se va a ejecutar fin comienzo. ¿Ya? Por ejemplo, acá se termina la obra de gruesa, se ejecutan los tabiques que van por dentro del subterráneo, pero toda la estructura y la cubierta va por fuera. ¿Ya? Entonces, son actividades que se ejecutan, se pueden ejecutar ya de forma simultánea porque están en otros sectores del edificio. No necesariamente van a ser fin comienzo. ¿Ya? Entonces acá, la idea es que ustedes tengan cierta referencia, ya con estos datos que yo les estoy dando. ¿Ya? Eso ustedes lo van a validar. Entonces, eso suma 7 meses. ¿Ya? Bueno, esto por favor anótenlo. ¿Ya? Serían, en este caso, las estimaciones y el plazo de cada una de las fases. Se llama Air Max 97. Eso me costaron a mí 120. Ah, bueno. Igual voy a subir esta. Ya, entonces dijimos que todo lo que es obra gruesa, 3 meses. ¿Ya? Nos vamos acá a la obra gruesa. ¿Ya? Acá le vamos a dar duración a esto y vamos a ir creando la secuencia. ¿Ya? Tenemos lo que es fundaciones, después vamos a pasar a radieres. Acá también vamos a tener armadura, moldaje, hormigón. ¿Ya? Entonces vamos a crear la secuencia. ¿Ya? La fase de radieres obviamente tiene que venir sí o sí después de la fase de fundación. ¿Ya? Entonces acá lo vamos a vincular con el hormigonado de las fundaciones. Profe, ¿cómo se llama? ¿Cómo? ¿Intentaron los rieles? ¿Cómo vincular el radiero? Sí, ahí los rieles me perdí, profe. Armadura, moldaje, hormigón y después ¿Pero cómo lo vinculé con la última partida. ¿Cómo la 1? Ah, la juntó la última partida con la primera. Claro, hice esto. Sí, sí, Y vinculé por defecto a fin comienzo toda esta secuencia. ¿Ya? De ahí la vamos a ir ordenando de acuerdo a las locaciones que vamos a colocar. ¿Ya? En muro vamos a hacer exactamente lo mismo. Fin comienzo, armadura, moldaje, hormigón.
radiales. Segundo que el profe agarra abuelo y me ¿Ya? Y después, viga y losa, acá la secuencia sería moldaje, de hecho lo vamos a cambiar acá. Ya, ahí sí, moldaje, armadura, hormigón. ¿Cuál viga y montaje o Claro. algo cambió? Esa sería la secuencia de vigas y losas. ¿Ya? Entonces recuerden que acá la fase de obra gruesa es la que consideramos que va a durar aproximadamente 3 meses, 60 días hábiles en total. ¿Ya? Entonces acá vamos a inventar por ahora estas duraciones. Ya tenemos la fase de fundación. ¿Alguien tiene el dato de cuántos metros cúbicos del plantillado eran? ¿De acuerdo a las publicaciones que ustedes dicen? Pero eso no, lo tenemos acá. El hormigón del plantillado eran 9 metros cúbicos. Ya 9 metros cúbicos de hormigón del plantillado. Tenemos que darle la duración a esa partida, ¿sí? Obviamente por el momento va a ser una duración estimativa. ¿Cuánto creen ustedes que podría demorarse el hormigonado del plantillado? un día. Son 9 metros La cúbicos. esperanza. ¿Podríamos demorar un día? Posiblemente sí, es un poquito más Esa es también. la entera. ¿Ya? Entonces, dejemos la elaboración. ¿Ya? La buena puntita. Las armaduras de la fundación, ahí ya no tengo el cálculo acá de cuántos kilogramos son. Tenemos solamente la cubicación total. ¿Alguien tiene ahí las cubicaciones que hicieron en el trabajo 1? Las cubicaciones de la enferradura de la fundación, ¿cuánto les dio? ¿No las tienen? Las cubicaciones de la enferradura. Enferradura de fundación. Bueno, el hormigón de fundaciones ya sabemos que son 101 metros cúbicos. ¿Ya? Así que ahí el hormigonado obviamente seguramente se va a ejecutar por fases. ¿Ya? En varios días. Vamos a resolver los trabajos. La feria 21. Ahora, número 1. ¿De qué? De ayudar. Ya, del grupo de ustedes que han visto el trabajo 1, ¿se acuerdan? ¿De cuál? ¿De nosotros? Sí, no sé. El trabajo número 1. De nosotros lo envió El Tomás parece que lo envió de nosotros. Tomás. José, pero el de nosotros José lo envió por Ya, y Tomás que ya puesto, trabajo 1. Ya, veamos ahora si hay las publicaciones de la enferradura de la fundación. Armaduras. Siguiente. Fundación. Tengo que te voy a preguntar. ¿Qué salió la preocupación? Porque el inicio se te Ya, según esta publicación, la cobra de la fundación son 19.770 kilos. 19.000 kilos en enferradura de la fundación. Vamos a pensar que ese dato está bien. Armadura de la fundación. ¿Cómo a pensar que se va ¿En cuántos días creen ustedes que se podrían ejecutar esa armadura? Cerrémoslo en 20.000 kilos. Tenemos un rendimiento diario para un enferrador en promedio de 170 kilogramos. Ya, o sea, con una cuadrilla
1700 kilogramos al día. ¿Ya? Entonces, los 20.000 kilos dividido 1700 nos daría. O sea, serían 2 semanas en la enfriadora. Ya con esa cantidad de gente. Podríamos a lo mejor considerar más podería y disminuir el tiempo. Ya entonces démosle acá una duración, por ejemplo, de 10 días a la enfriadora. ¿Ya? Al moldaje. Ya, ahí no sé cuántos metros cuadrados de moldaje será. Pero pensemos que el moldaje también va a durar unos 10 días. Decían como 18 metros por día. 18 días de moldaje. No, 18 metros por día, algo así. Claro. No, entre 8 y 10 y 12 metros cuadrados al día. ¿Ya? Veamos acá las ubicaciones cuánto moldaje ubicaron para la fundación. Moldaje de fundaciones, según esto, 4.000. Ya, aquí yo creo que hay un problema. Porque en total. Ya voy a correr. En total, según la propuesta, ya el moldaje son 4.115. Ya por eso se considera el moldaje de todo el edificio, ya no solo de la fundación. Moldaje de losa 1.300. Ya, pero consideremos que en las fundaciones, ya el moldaje de las fundaciones, ya sea de unos 1.000 metros cuadrados. ¿Ya? 1.000 metros cuadrados, considerando un rendimiento promedio de 10 metros cuadrados diarios por carpintero. ¿Ya? Si tenemos, por ejemplo, 10 carpinteros, podríamos ejecutar 100 metros cuadrados de montaje al día, y como son 1.000, perfectamente podríamos considerar 10 días de montaje. ¿Ya? Miren, si lo programamos fin comienzo, la enfriadora y el montaje, ya tenemos 22 días hábiles que corresponde a un mes. ¿Ya? Entonces, obviamente, no lo podemos programar de esa forma. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Avanzar con la enfierradura y obviamente ir avanzando, en este caso de forma traslapada con el moldaje. Entonces, por ejemplo, esta secuencia sería fin comienzo, pero tendríamos que darle con desfase. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, 7 días. ¿Qué quiere decir? Que vamos a avanzar 3 días con la enfierradura y automáticamente después de eso vamos a incorporar ahí a la cuadrilla de carpintero para que obviamente vaya avanzando con el moldaje y no atrasemos el proyecto más de la cuenta, porque no tiene sentido esperar que terminen los enfierradores, sobre todo si tenemos espacio suficiente para poder trabajar ahí con 2 cuadrillas distintas, de distintas especialidades en simultáneo. Siempre se armando el fierro, cuando ya se arma, ya el tiro abierto, van los de montaje y empiezan ya a la Claro, parte sí, entonces hay que programarlo de esa forma. Miren, si hacemos esa secuencia, ya automáticamente lo que es fundaciones solamente son 15 días hábiles, o sea, 3 semanas. ¿Ya? Obviamente, considerando que estas duraciones están de acuerdo a las ubicaciones. Acá yo estoy suponiendo ubicaciones porque no tengo en este minuto los datos ahí en la mente. No me quedó cambio en la fecha, como lo hice ahí para dejarlo con los 7, yo le cambio las fechas. Ya, no hay que cambiarle las fechas porque cuando ustedes cambian fechas, mira, yo voy a cambiar una fecha, le voy a agregar, por ejemplo, esa fecha, aceptar. Lo que voy a crear son restricciones. ¿Ya? Sí, Cuando yo cambio una fecha, esa restricción ahora si yo la veo, le coloco ahí información de la restricción y me voy donde dice acá avanzado, dice que el tipo de restricción que le acaban de ingresar a esa actividad es que no puede comenzar antes de la fecha que uno le definió ahí. Entonces, si yo después quiero modificar eso, el proyecto no me va a dejar mover esa actividad porque ya tiene una restricción. Eso me pasaba eso. Ya, entonces eso no hay que hacerlo porque obviamente después, si quieren hacer cualquier cambio, mira, por ejemplo, esta misma actividad, yo ahora la voy a desfasar, o sea, por ejemplo, ahora la voy a devolver hacia atrás. La voy a ver. ¿Qué fecha que no? Ah, no, la voy a adelantar más todavía. ¿Cuál es la fecha de la restricción? No comenzar antes del 23 del 5. El montaje lo tiene. Ah, pero no es la otra, perdón. Ya, no comenzar antes del 23 del 5. ¿Ya? Si yo quiero, por ejemplo, ahora mover esa actividad. ¿Ya? A ver,
Ah, claro, pero se va a cambiar la restricción. Sí. Ya, pero fíjate que cuando hicimos ese cambio, automáticamente acá lo que ocurrió es que se desvinculó con el emplantillado. Ya, porque obviamente le dimos una nueva fecha y obviamente la secuencia quedó restringida a esa fecha. Ya, entonces, lo que habíamos hecho acá es simplemente adelantar, darle una secuencia fin-comienzo, ¿ya? Y adelantar esta actividad, en este caso, por ejemplo, en 7 días. ¿Ya? La otra opción es que ustedes vinculen esta secuencia en vez de fin-comienzo, la vinculen comienzo-comienzo, ¿ya? Y después de eso la retardan, por así decirlo, 3 días. Eso también sería lo mismo. Ya sería comienzo-comienzo, pero con un desfase de 3 días, que sería la misma secuencia que fin-comienzo con un adelanto de menos 7 días. Ya, eso para el efecto de la programación es exactamente lo mismo. ¿Ya? Y después continuamos con el hormigón, en este caso el hormigón de fundaciones, eso lo podemos ver directamente medicalizado, son 100 metros cúbicos. ¿Ya? Lo que tenemos que evaluar es en cuánto, por así decirlo, en cuántos tramos vamos a hormigonar la fundación. ¿Ya? Porque quizás a lo mejor no es factible hormigonar todo junto. ¿Ya? Esos 100 metros cúbicos en un día sería igual una tarea ya considerable. Bueno, si tenemos los equipos, si tenemos la gente y tenemos una bomba, por ejemplo, que sea capaz de hormigonar, obviamente bajo ciertas condiciones, lo podemos programar simplemente el hormigón en un solo día. ¿Ya? Pero tendríamos que también ahí ir, obviamente, verificando el rendimiento y verificando qué es lo que necesitamos para poder programar esa actividad en un día. ¿Ya? De lo contrario, simplemente le colocan otra duración. Perfectamente podría hormigonar un tramo en un día y al otro día hormigonar el tramo siguiente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá yo le voy a dar una duración de 2 días. En este caso, ¿ya? Podríamos adelantar el hormigón, por ejemplo. Sí, porque En un día, porque si quieren todavía demorarse un poco menos. Lo podrían programar así, por ejemplo, fin comienzo, pero con un adelanto de un día. Sí, porque se podría poner empezando. Claro, podría ser factible, porque por ejemplo, podrían hormigonar, si acá le colocaron 2 días, quiere decir que en un día van a hormigonar un tramo de la fundación, Claro, que seguramente va a ser lo que ya está terminado, lo que ya está con el moldaje listo, y al día siguiente, ahí. Claro, lo que a lo mejor no podríamos es que si vamos a hormigonar a lo mejor ya tendríamos que verificar si podemos tener a los carpinteros ahí trabajando. Claro. Que quede más atrás de voltaje. Claro, verificar que el tramo que se va a hormigonar sea menos de lo que se tiene avanzado. Obviamente que no sea el total de lo que se ha avanzado hasta ese día, porque obviamente ya quizás vamos a estar hormigonando y los carpinteros van a estar ahí sacando los últimos detalles en el montaje. Profesor, pero las armaduras van a ser in situ o van a armar antes. No, porque esto. No, porque cuando ya están las ferrovías de montaje y esto, ¿Se podría poner la montaje primero y después hacer la armadura? Sí, eso depende, ustedes lo tienen que Que programar. arreglar la armadura se puede al tiro grande. ¿Eso no son los de simulación? Sí, ustedes definen cómo hacer la secuencia. Y Si la- la enferradura la rearman, por ejemplo, y después van con una grúa instalando la enferradura, con el moldaje ya puesto, Así pues, ya ustedes lo definen. ¿Ya? O si prearman la enferradura, después instalan la enferradura y después colocan el moldaje, también lo definen ustedes. ¿Ya? Y ahí es que ustedes, obviamente, programen de acuerdo a la forma más óptima de ejecutar. Ya, si después van a tener problemas con lo que ustedes programaron, obviamente ahí es necesario que lo hagan de acuerdo a cómo se va a ejecutar después realmente. Que sea posible hacerlo. Que sea posible. Claro, porque imagínate, si ustedes arman una fundación, mira, eran 20.000 kilos de ferradura, ¿cierto? Imagínate que armen un tramo de 12 metros de fundación. ¿Ya? ¿Qué pasa si ese tramo que ustedes van a armar ya pesa, por ejemplo, 3.000 kilos? ¿Ya? Y yo no tengo en la obra una grúa que sea capaz de levantar esos 3.000 kilos. Eso al final va a ser un problema. ¿Ya? La grúa torre a lo mejor no va a ser capaz de levantar ese peso. ¿Ya? O si todavía a esa altura no tengo todavía una grúa y tengo solamente un camión pluma a lo mejor menos va a ser capaz de levantar 3.000 kilos ya a una distancia que supere su rango de carga máxima.
¿ya? Entonces obviamente tienen que hacer ese análisis al momento de que programan ustedes Pero la actividad. ¿Qué tendría que levantar los datos si son fundaciones? No, por eso. Es que yo lo que les estoy diciendo es que lo estoy colocando en distintas circunstancias, ¿ya? Que podría ocurrir que después ya no sea factible ejecutarlo de acuerdo a lo que lo programamos. Ya, pero son suposiciones solamente. ¿Ya? Exactamente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá tendríamos la secuencia de fundaciones, ya, terminamos ahí con el hormigón y nos daría, a ver cuántos días, 15 días. ¿Ya? 15 días hábiles que son 3 semanas. ¿Ya? Después tendrían que programar radieles, ya también siguiendo la misma lógica. En este caso, los radieles van a ir después del hormigonado de las fundaciones. Ya, entonces acá, armadura de radieles, ahí voy a inventar números porque no tengo idea cuántos kilos son. Bueno, sabemos que más o menos el edificio tiene 500 metros cuadrados, entonces la radieles debería ser un poquito menos de 500 metros cuadrados. ¿Ya? Pensemos que es con valla arma, no tengo idea la verdad. ¿Ya? Supongamos que esa partida se va a demorar 4 días. ¿Ya? Después moldaje, bueno, ahí le vamos a bajar un día más porque creo que acá vamos a programar moldaje. Y el hormigón de los radieles, nos vamos a tiro acá a los radieles, son 46 metros cúbicos. ¿Ya? Ahí también deberíamos programar, primero verificar si en cuánto tiempo sería factible hormigonar los radieles, en un solo tramo o en dos días distintos. Ya son 46 metros cúbicos. ¿Ya? O sea, podría demorarse un día, sí, o 2 días también podría ser factible. Entonces, por ejemplo, acá, 2 días de hormigón de radieles. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la secuencia. Armadura, el montaje lo dejamos ahí simplemente como un día, hormigón. Entonces los radieles, 7 días que una semana y media aproximadamente. ¿Ya? Se podría adelantar, por ejemplo, el hormigón, también podríamos, por ejemplo, hormigonar ya parte del radiel, ya, y después posteriormente hormigonar un segundo tramo. ¿Ya? Ya con eso que llevamos en la secuencia tenemos 28 días hábiles en lo que es obra luz. ¿Ya? O sea, sería un mes y medio aproximadamente. Ya nos queda disponible, yo le hablé de 3 meses, por lo tanto todavía nos queda disponible un mes y medio más para programar los muros y las vigas y losas. ¿Ya? Entonces después pasamos acá a muros, ¿ya? Armadura de muros, ahí no sé cuánto es. Cambiamos la ubicación. Doble clic a la fecha. Armadura de muros. Ya, según esta ubicación, tenemos 28.400 kilogramos de armadura de muros. Ya en fundaciones recuerden que eran 20.000. Por lo tanto, los muros deberían demorarse un poco más que la fundación. Ya entonces, en la ferradura de fundación habíamos considerado 10 días. Ya acá podría ser 15 días. Esa armadura acá de muros, 15 días. ¿Ya? Moldaje de muros son 4.000 metros cuadrados en total. ¿Ya? Dijimos que eran 1.000 metros cuadrados en la fundación. ¿Ya? Supongamos que son 2.500 muros y 500 en la losa. ¿Ya? 2.500 metros cuadrados. ¿Ya? Entonces acá el moldaje a lo mejor tendríamos más que eso. ¿Ya? Ya, consideramos 20 días. ¿Ya? Y el hormigón de muros, vamos a ver las ubicaciones. Fundaciones, hormigón de muro, 947 metros cúbicos, según esta ubicación, 947. Ya, y acá en la propuesta, hormigón de muro y losa aparecían que eran 519. Ya, ahí tenemos alguna diferencia. Ya, vamos a suponer que de acá, de esos 519 metros cúbicos, la losa que son 500 metros cuadrados, ya el espesor de la losa, ¿alguien se acuerda cuánto era el espesor de la losa del edificio? De 15, ya 500 por punto 15 son 75 metros cuadrados, ya menos 519 deberían ser 440, 450 metros cúbicos en muros, ya porque acá la partida decía hormigón de muro y losa, ya. Entonces 450 metros cúbicos, ya.
Obviamente ese hormigonado no se va a ejecutar en un solo tramo, sino que los muros se van ejecutando en varios tramos distintos. ¿Ya? Entonces, consideremos por ejemplo que se va a ir hormigonando en tramos menores a 100 metros cúbicos, por ejemplo 70, 80 metros cúbicos. Si lo divido en 70, serían 6 días o 7 días ya el hormigonado de cada uno de los tramos. Entonces acá, el hormigón por ejemplo de muros, ya 8 días o 10 días, ya 10 días el hormigón de muros. Obviamente esta secuencia, ya, esta secuencia tampoco va a ser lineal, ya, no vamos a ejecutar toda la enferradura, después vamos a meter a los carpinteros a que ejecuten todo el moldaje y al final vamos a hormigonar, sino que todo esto se va a ir traslapando, obviamente de acuerdo a los tramos que vamos a los tramos constructivos que vamos a considerar. Profe, ¿cómo hace el cambio? ¿Me puede hacer de nuevo? ¿Qué cosa? El cambio cuando la partida parte antes, ¿cómo lo hace? Ah, ya, sí, lo vamos a hacer aquí. Ya, miren. Le queda Eso lo cacha. la flechita y la flecha. Ya, para el caso del hormigonado, para el caso de la construcción de los muros, ya, el edificio que tenía como una forma así, ya, ahí ustedes se acuerdan bien de cuántos muros hay y todo, ustedes revisaron los planes. ¿Ya? Tenemos muros perimetrales, seguramente tenemos muros interiores también, no sé cuántos, yo acabo de inventar solamente. Tenemos muros interiores, ya vamos a suponer que estos son los muros interiores. ¿Ya? Entonces, en total, el hormigón de todos estos muros dijimos que eran aproximadamente 450 metros cúbicos. ¿Ya? ¿En cuántos tramos se va a hormigonar? Acá ustedes tienen que definir, por ejemplo, este va a ser el tramo número 1 de hormigonado, después este va a ser el 2 a lo mejor, ¿ya? Después este va a ser el 3, y después todo lo interior o parte del interior va a ser tramo 4 y tramo 5. Entonces, todo el muro se va a ejecutar, por así decirlo, en varias etapas constructivas. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, 5 etapas. ¿Ya? Por lo tanto, como habíamos definido, acá en este caso 15 días en la enferradura, 20 días en moldaje y 10 días en hormigonado. Ya, en general acá, por ejemplo, el hormigonado lo vamos a adelantar, nosotros lo vamos a programar 5 meses, o sea, con eso comienzo, perdón. ¿Ya? Y lo vamos a desfasar, por ejemplo, en 4 días. ¿Ya? A ver, no. Tiene que ser más porque, claro, terminaría 6 días. Pero de la otra manera igual. Ya. Lo desfasé en este caso 10 días. ¿Qué quiere decir? Que obviamente. ¿O le voy a dar? 6. Ahí sí. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que en realidad, como vamos a ir avanzando por tramos, para efectos de la programación, obviamente como no lo programamos, por ejemplo, muros, si lo hubiéramos descompuesto en tramo 1, tramo 2, tramo 3, tramo 4 y tramo 5, hubiéramos podido programar más en detalle todo esto. ¿Ya? Pero como lo dejamos un poco más general, programamos el moldaje que dura 20 días, ¿ya? Y en este caso, obviamente lo vamos a ejecutar moldaje tramo 1, hormigón tramo 1, ¿ya? Moldaje tramo 2, hormigón tramo 2 y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces al final lo que va a ocurrir es que prácticamente vamos a terminar el hormigonado 1 o 2 días después de haber terminado el moldaje del último tramo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, bajo esa secuencia lo que yo hice fue traslapar el moldaje del hormigón para que el hormigón termine 1 o 2 días después de haber terminado el moldaje. ¿Ya? Pero en el detalle de esta secuencia moldaje-hormigón, ¿ya? Hay una secuencia que en realidad ustedes obviamente no la van a tener en la carta Gantt, pero la van a llevar a lo mejor en una programación interna, ya, que complementa esta carta Gantt, donde ustedes van a decir, por ejemplo, tramo número 1, ¿ya? Que se va a ejecutar, por ejemplo, en esta fecha. Tramo número 2, que se va a ejecutar acá. Tramo número 3, que se va a ejecutar acá. ¿Ya? Hasta el tramo 5, que se va a ejecutar por acá. Y todo esto, en este caso, va a sumar lo que dice la carta Gantt acá, que sería 20 días en moldaje más 10 días en hormigón, con un desfase ahí de 2 días. Por lo tanto, toda esta secuencia va a durar, por ejemplo, 22 días. ¿Ya? Que este sería el desglose simplemente del hormigón y del moldaje de cada uno de los tramos del edificio. ¿Ya?
Profe, Sí. una consulta, ¿no? Hay que ser minero. No, no, ya hay que hacer lo que quiera, pero está todo lo que viene en la baja. Temazo. Hay que ir al cerro. Mándela a la verga, usted vale más mi compa. No, mi compa. Es un buen tipo, mi compa. Muy bien, como que te toca que venda el teléfono. ¿Sabes con qué puedes hacer el testeo? ¿Qué? Ahora repetirle fase de 11. Trayectoria ahora entre la semana y si este se aparece donde habría son un testeo del cargador. Así estamos. Ya, ojo, por si acaso chicos, recuerden que todas esas duraciones que yo estoy estimando, las estoy estimando simplemente con números que yo me estoy imaginando que más o menos cuadran con los totales. ¿Ya? Este análisis ustedes lo tienen que hacer y esas duraciones las tienen que calcular en la planilla de rendimiento y obviamente calcularla de acuerdo a los rendimientos y a las ubicaciones reales. ¿Ya? Por eso en el primer trabajo ustedes ubicaron por elemento, ubicaron por eje, por ejemplo. ¿Ya? Lo que van a hacer ahora simplemente van a comparar para que tengan una referencia con respecto a las ubicaciones de la propuesta, ¿ya? Y puedan hacer el desglose, ¿ya? De cada uno Eso quiere decir que de los elementos constructivos. cuando pongamos en trabajo, las horas totales, los días se van a ajustar a como nosotros definimos la hora, ¿no? ¿Cómo? Es que en la casilla, al lado de costo, hay uno que dice trabajo, la que agregamos ahora. Si nosotros ahí ponemos la cantidad de horas, los días cambian, ¿verdad? No, porque en este caso la cantidad de trabajo la estamos ingresando de forma manual. Ah, ya. Ejemplo, si yo acá le coloco 450 HH, no ocurre nada con la duración. De hecho, acá podría colocarle ahora 12 días y se mantiene exactamente igual. O cambiarle ahora en vez de 450 a 600, no, 600, se mantiene exactamente igual. Porque no ingresamos recursos. Cuando uno ingresa recursos y hace alguna modificación, ahí se modifica la duración. Pero en este caso no. Está todo de forma manual para que ustedes ingresen las duraciones y ustedes ingresen la cantidad de trabajo que es lo que van a calcular según el presupuesto. Según la tabla. Ya, entonces ya con eso espero haber dado como ya una referencia de cómo tienen que ustedes hacer la programación del proyecto. Ya obviamente ahora ustedes van a respaldar con números todo esto. ¿Ya? Bueno, según yo podría darse en 7 meses. ¿Ya? Ahí ustedes lo van a variar. ¿Ya? Si no, igual obviamente tienen cierto rango de variación. Si les da 8 meses no importa. Ya no van a tener mala nota porque su programación le dé 8 meses. Si alguien fue a lo mejor un poquito más... ¿cuál es se me fue la palabra? Ah, no. ¿Cómo se llama alguien método positivo? Optimista. Si alguien fue más optimista, se me había ido la palabra. Puede que le dé 6 meses. ¿Ya? Igual lo voy a considerar válido. ¿Ya? Pero la idea es que ustedes lo calculen. ¿Ya? Pero acá dentro de lo que dice, en realidad ya quedó gran parte del trabajo hecho. Profe, nosotros trabajamos, como usted mandó 2 planillas, trabajamos con esta publicación y con para no... Claro, después van a trabajar para efecto de presupuesto, van a trabajar para el presupuesto oficial. ¿Ya? Para efecto de las publicaciones, por ejemplo, hay algunas que ya están definidas. Si estas publicaciones se parecen a las que ustedes hicieron, ya pueden trabajar con cualquiera de las dos. Porque si nos equivocamos, Claro, ahora sí, por ejemplo, la licitación tiene alguna partida que está mal calculada y ustedes la calcularon y obviamente y saben que lo hicieron bien, consideren las publicaciones que ustedes hicieron. Ya, porque por ejemplo acá, el otro día acá con Rodrigo estábamos revisando, por ejemplo, el moldaje, la constructora que ganó la licitación consideró 4.100 metros cuadrados de moldaje. ¿Ya? Y dentro de la conclusión que llegamos es que, por ejemplo, el moldaje de todos los muros perimetrales en esa ubicación, la constructora consideró que también iba moldaje por la cara exterior, siendo que, como esto está enterrado, hay moldaje solamente por la cara interior porque por la parte exterior va a ir contra terreno y contra las pilas.
Ya, entonces por eso aumentó tanto la ubicación de portales, porque en realidad eran 3.000 creo, 2.800 algo por ahí. Ya era un poco menos. ¿Ya? Entonces porque seguramente considero todos los muros perimetrales, ¿ya? Con voltaje también por la cara exterior, siendo que no va a ir voltaje. ¿Ya? Entonces la idea también es que ustedes lo revisen. ¿Qué hora es? Ya, ahora les voy a indicar en qué consiste el trabajo, que en realidad es más de lo mismo que ya vimos, ¿ya? Y después de eso ahí les voy a dejar libre para que empiecen a trabajar, ahí vayan haciendo consulta, ¿ya? Programación. Acá, ya, hay 2 puntos que ya ustedes están en condiciones de comenzar a hacer. ¿Ya? Dice acá la evaluación de valor que responde a la programación del proyecto. ¿Ya? Acá se ajustan los antecedentes para el desarrollo de la evaluación 2 que corresponde a la programación de la obra gruesa del proyecto Centro de Radioterapia. ¿Ya? Acá van a desarrollar 2 puntos. El primero es la planilla de programación de la obra gruesa, ya según el documento que ya expliqué, considerando del ítem 1.1 al 8.6, pero algunos ítems que vamos a ver ahora yo los voy a eliminar porque en realidad no tienen mucha información, ¿ya? Y al final nos va a complicar, ¿ya? Entonces acá en esta planilla de programación van a considerar el análisis de los rendimientos, el cálculo de la HH de trabajo, ¿ya? También el cálculo de la dotación de mano de obra y el cálculo de las duraciones del proyecto, ¿ya? Después, en el punto 2, obviamente con la información que van a calcular en la planilla de rendimientos, van a desarrollar la programación de las actividades en Project, tal cual como yo lo estoy haciendo acá, ¿ya? Ordenando el proyecto por grupos, que ya está ordenado, ¿ya? Ingresando hitos que ya están ingresados, ingreso de HH que ustedes deberían ingresar cuando ya calculen, e ingreso del presupuesto que yo acá lo acabo de ingresar. Entonces, lo único que falta es ingresar el presupuesto en la parte de obra gruesa, que fue la parte que reestructuramos, ¿ya? Y el tercer punto, que todavía no vemos, pero lo vamos a ver la próxima semana, después de es la curva de avance del proyecto. ¿Ya? La curva S, que obviamente la vamos a poder calcular cuando ya tengamos la programación lista. ¿Ya? La curva S es la obra gruesa de este proyecto. ¿Ya? En realidad va a ser 2. Una va a ser la curva S de avance físico y una curva S de avance económico. ¿Ya? Que acá considera como referencia la curva S de avance económico, considera como principal variable el presupuesto, y la curva S de avance físico considera como principal variable la duración del proyecto. ¿Ya? Entonces, eso es materia ya de la próxima semana. Bueno, ahí les coloqué el plazo. Ya, ojo, que este plazo es para hacer la programación del proyecto. ¿Ya? Porque la verdad es, unos alumnos se querían pasar de listo. ¿Ya? Pero bueno, fue otro de broma. Pensaron que 7 meses era el plazo para hacer el trabajo. Porque en realidad el proyecto que yo les pedí, que era un ejercicio en clase, les puse que el plazo era 1 mes y medio. ¿Ya? Entonces se tomaron de ese mes y medio que yo les di de plazo para programar el proyecto, y cuando les pedí el trabajo, yo me programé, pues el plazo que dio fue 1 mes y medio. Y resulta que el plazo para hacer la tarea era de 1 semana solamente. ¿Ya? Así que, para que no se confundan a su... ¿Del séptimo semestre a su beneficio. ¿Ah? ¿Del séptimo semestre también? No, de quinto semestre. Bueno, muchachos, ya saben, tenemos 7 Sí, meses no, pero para todavía De programación. sí, de programación. tenemos Sí. al final de portafolio. Ya. Para que no se confundan, por favor, a su beneficio. ¿Ya? Claro, este trabajo, como les decía, lo van a desarrollar en clase, y la fecha de entrega ya va a ser acá para el lunes 3. Ya, hasta la próxima, por lo tanto, tenemos hoy día la otra clase, que vamos a hacer un poquito de materia y seguir trabajando con esto, y la subsiguiente. ¿Ya? Bueno. Obviamente ustedes tienen que también en su tiempo libre ir desarrollando el trabajo, ya, organizarse, delegar tareas, ya, para hacer la planilla de rendimientos como esta del grupo. Les recomiendo que se organicen y se distribuyan también el trabajo. ¿Cuándo cae el folio? ¿Ya? No que le dejen todo el trabajo a una persona solamente. 4 días. Ocurre que hay gente así, 4 días, 24. Ya, entonces acá esto es importante que lo anoten ustedes para que después no tengamos ningún No jueves, no, viernes. ¿Ya?
Dentro de las partidas que les voy a pedir, todo lo que es instalación de faena, acá ustedes van a tener que calcular la cantidad de HH y calcular la dotación. ¿Ya? Están todas con cubicación, entonces ahí podrían ustedes analizar, definir rendimiento. Si anotan que no hay rendimiento, perfectamente ustedes pueden determinarlo. Ya conocen la envergadura del proyecto, entonces podrían definir, por ejemplo, ya en este caso, el rendimiento para el letrero de obra. ¿Ya? Cuánta gente asignará a esa partida y cuánto se podría demorar esa partida. ¿Ya? Lo mismo con las instalaciones provisorias. ¿Ya? Por ejemplo, acá en instalación de faena, ustedes definir ahí cuántos contenedores van a tener, cuántas oficinas, cuántos contenedores para bodega. Eso lo definen ustedes y en base a eso determinan la dotación y los rendimientos. ¿Ya? Lo que corresponde a limpieza y despeje de terreno, también, por ejemplo, dice acá, retiro de luminarias existentes son 14 unidades. O sea, retiro de 14 luminarias que seguramente son luminarias públicas, porque esto obviamente está en el exterior del edificio. ¿Ya? Entonces ahí también evalúan cuál sería la dotación y cuál sería la duración de esa actividad. ¿Ya? Ahí dice, por ejemplo, demoliciones y despeje de terreno 1400 metros cuadrados, que sería todo el área que va a abarcar la construcción, más el área donde se va a colocar la instalación de faena y todas las instalaciones necesarias para el proyecto. ¿Ya? Esto también lo vamos a considerar. ¿Ya? Retiro de, dice, adecuaciones funcionales y obras provisionales. ¿Ya? Después, lo mismo, el movimiento de tierra lo vamos a considerar. Lo que no van a considerar es la partida que dice proyecto de activaciones, porque eso considera la ingeniería del proyecto de activaciones. ¿Ya? Claro, y se repite acá. En este caso, la partida que dice activaciones considera la construcción de las piezas. ¿Ya? Entonces, el ítem 3.1, eso no lo tienen que considerar. Lo borramos nomás del. Lo pueden borrar. Miren, no, les recomiendo mejor que no lo borren. Déjenlo ahí, pero acá, por ejemplo, no va a tener un rendimiento, no va a tener HH y no va a tener ni duración ni dotación. Pero sí va a estar dentro del presupuesto del proyecto, como una partida que le pueden colocar una duración 0 si quieren, o una duración 1, pero que sea una partida que no genere incidencia en el riesgo del proyecto. Las dos. Pero déjenla porque el presupuesto de esa partida, obviamente, para que después cuadre el presupuesto con la programación. ¿Ya? Bueno, acá, la ventilación, la excavación, retiro excedente, relleno, eso lo van a dejar. Los hormigones también lo van a dejar. Lo que van a eliminar de acá también es el ítem 415 que dice zanja de instalaciones. ¿Ya? ¿Por qué lo vamos a eliminar? Porque no hay planos, no hay información con respecto a eso. ¿Ya? De hecho, acá en el presupuesto aparecía 1 metro cúbico. Me imagino que en la licitación no había información, entonces la constructora lo que hizo, le puso 1 metro cúbico ahí, apostando a que después obviamente eso no sea tan... Claro, le eliminan, ¿ya? El ítem 415, eso vayan apuntando por favor para que después no se le olvide. El 3.1, el 4.5, o sea, el 4.15 lo sacan de por lo menos de acá, ¿ya? O sea, déjenlo ahí, pero lo marcan en otro color y le colocan ahí que esa partida no se evalúa. ¿Ya? ¿Cuál es la profe? La de. El 415. Esperar a que salga colaboración conmigo. Saca la instalación. Ya había sacado. Me gusta en la escuela. Ya, después los aceros, si eso lo tienen que estudiar obviamente. La estructura de tabique, ahí tenemos estructura de tabiques, lana mineral, revestimientos, tabique vidriado, eso lo van a evaluar. Ya, de hecho acá en los tabiques el rendimiento va a ser uno solo para todas las partidas. Ya, porque en realidad está clasificado acá rendimiento para la estructura, rendimiento para la aislación y el revestimiento está separado acá por tipo de revestimiento solamente, entonces el rendimiento va a ser el mismo. ¿Ya? Y los tabiques vidriados deben ser puertas vidriadas, seguramente que hay en algunos sectores de consulta, me imagino, ¿ya? O de recepción. Sí, los tabiques vidriados solamente los ponen en un acuerdo y más ya, un vidrio lateral. Ya, lo que no van a considerar es todo el ítem 6. ¿Ya? Blindaje y consideraciones del búnker, dice tabiques plomados para el blindaje del búnker, coordinación, preinstalación e instalación del equipo de radioterapia, equipo de elevación, Viga 1, no tengo idea qué es la verdad,
puerta blindada, la puerta que costaba 200 millones de pesos, ¿se acuerdan? No, fue una financiera. ¿Ya? Y medición de sala de equipo, que imagino que debe ser todo el sistema de tablero y cosas. Yo me puse a buscar, no encontré nada o sea, Pero ya en el proyecto se le deja como un día. No, miren, en el proyecto lo pueden eliminar si ustedes quieren, o si lo dejan, ya le colocan duración un día, pero no las programan. La idea es que queden, por ejemplo, Ahí nomás. no en la secuencia, sino que queden, por ejemplo, acá solamente. Claro. ya. Un día de duración y las dejan ahí, no las vinculen con la secuencia constructiva. ¿Ya? No le colocan acá HH para que no interfiera en la cantidad de trabajo, sí le colocan el presupuesto, ya para que no descuadren el presupuesto del Excel con la programación. Entonces eso la podemos omitir. Claro, las dejan ahí pero las omiten, se saltan esa parte, no analizan los rendimientos, no calculan HH ni nada de eso. ¿Ya? La impermeabilización bajo pavimento, ya, esto igual lo vamos a hacer, en realidad no va a afectar mucho el proyecto, ¿ya? Entonces el ítem 6 completo y el ítem 7 lo van a dejar fuera, ¿ya? No eliminen las partidas, sino que déjenla ahí simplemente sin programar, ¿ya? Bueno, y lo otro, esto sí lo van a hacer, la cubierta, estructura de la cubierta, cubierta tipo B4, las canales de agua lluvia, cumbreras, forros, hojalatería, cubetas de agua lluvia, ¿ya? Eso sí lo van a calcular y lo van a programar. ¿Ya? Que en realidad es poquito, miren, si se fijan acá, estructura de cubierta son 67 metros cuadrados. Profe, ese, el del anterior, el del tabique, hizo razón, el tabique vidriado, ese con las que van en la puerta como una celosía. ¿O no? No, son así. Ya. Tal cual. Tabique vidriado, bueno, a lo mejor no sé si con marcos de aluminio, pero así. Y puertas vidriadas también, así puertas de aluminio con. Claro. Que imagino que es súper poco, debe ser en alguna oficina de recepción o algo, porque la ubicación acá, miren, tabique vidriado son 33 metros cuadrados. Y tabiques de estructura de metalcom, me imagino, 700 metros cuadrados. Entonces, acá los tabiques vidriados son poquitos. Ya, entonces lo que les decía, la cubierta sí la van a considerar, que es un poquito. Ya, por ejemplo, tienen 10 metros lineales de canales de agua lluvia, 8 metros lineales de bajada de agua lluvia, 10 metros lineales de forro, ya, y todo lo que es hojalatería. ¿Ya? 2 cubetas de agua lluvia, que serían la cubeta de agua y baja ahí la tubería de bajada de agua lluvia. O gárgolas también se te llama. Las cubetas. ¿Ya? Entonces, eso es el trabajo que tenemos. Ya, no es tan extenso, pero está entretenido porque va a ser que ustedes se meter ahí en el proyecto. ¿Ya? Obviamente todo esto lo tienen que complementar con la revisión de los planos, ¿ya? Que toda la información que ustedes van a recabar acá y todos los rendimientos, todo sea lo más real posible. ¿Ya? Y esto obviamente lo más apuntado posible a la raqueta. Nos ponemos de acuerdo con los demás. Sí, pero no, porque no dieron La idea es hacer la primera instalación de faena, limpieza, porque ya tenemos algo de avanzado en la obra de mesa. Entonces, para la idea de empezar algo de arriba, ¿sí o no? Sí, bueno, ustedes vean lo que más a lo mejor avancen primero con lo más fácil para ir avanzando y después para A ver, más o menos cuántos meses voy a tener. ¿Hasta qué punto se calcula? No era hasta el 70. ¿O era 8? se puede tomar un break si quieren para acá. Con la que me hiciste, güey. Descansa. ¿Vas a matar? No, la idea es que ahora se vayan metiendo en el proyecto y aclarar dudas, proponer ciertas cosas. Pero perdamos y vuelvo a hacer. ¿Vamos a estar acá? ¿Van a estar acá? ¿Qué? ¿Qué dijiste, Johan? Que no mucho. No sé. Que no quiero como un cigarro igual partir. Dale, bueno. Todavía no nos da.
Oye, mi Hay junta en Tabú, especialidad hablar es de en trabajo. proyecto. Hablar de trabajo en Tabú. Pero vamos a estar ahí, llegando, cargando. Los mandé en el grupo para que sea accesible todo. Pero es que no, porque tenía acceso al archivo, bueno. Se lo hice adrede para eso, para que ni Kevin ni tú me estén preguntando por... Pero todavía que... Oye, está bonito ese polerón, Oliver. ¿Dónde lo compraste? ¿No? No, ahí esquilando. Está aumentando. Voy a carretear para llover. Sí, no. Tal parece que... De lagartija haciendo lagartija. ¿No?